se me fue la gran Tota, me tocó verlo en el Venustiano Carranza, por muchos recordado por ser el más goleado en mundiales, otro por los 10 años dirigiendo a Morelia, solo tú que de la Torre tienen más años, pero fíjate que pasa lo mismo, mi querido Raúl Ibarra, fíjate, ¿cómo lo planteas? El más goleado en los mundiales, sí, pero México era una brizna de polvo en su época futbolera hasta Chile 62. O sea, de que del 30 hasta Chile, México era como Timbuktu o como las Islas Aleutianas o como las Islas Faroe. En el concierto futbolístico no pintábamos, éramos un equipo de trámite, de paso. Y de destacar que, pues, ¿sabes qué? Dan a entender como que don Antonio era muy malo, no era malo, de hecho era un arquerazo. Hay crónicas de la época que hablan de que era un extraordinario jugador. No, de hecho, eso es una forma muy peculiar de plantear las cosas del buen Raúl. Carlos, saludos, mi querido Raúl. Pero es que pasa lo mismo con Ochoa, ¿no? Que Pero no, siempre dicen que es el arquero que descendió a 3 equipos en Europa. Bueno, por eso, más pero goleado de Europa. eso es otra cosa, ¿no? En A el eso, caso de la cosa es joder a eh, los mexicanos, ¿no? O sea, nunca la Tota podemos Carvajal portero, no fue históricamente recordado por años y décadas por ser el portero más goleado fue Claro, recordado no como fue el el primero cinco en jugar copas. 5 copas del mundo. O sea, nadie en el mundo pensaba en Carvajal por ser el portero más goleado, ¿no? O sea, ya lo decías tú, Carlos, porque Es un planteamiento muy a la mexicana, mi querido México era Raúl. una nulidad, ¿no? Entonces, Carvajal fue recordado por ser el cinco copas, ¿no? Por cuántos goles había recibido. Y dejó sentados a la mayor parte de los grandes arqueros de su época, ¿no? El Tubo Gómez jamás vio oportunidad en la selección mexicana, con todo y que era el arquero más campeón de todos, porque don Antonio era, pues, de otro nivel, ¿no? Don Antonio, probablemente en otra época, si hubiéramos tenido un arquero de las características de don Toño, pues a lo mejor hasta chance de haber sido Europa, ¿no? Pero era un jugador, muchos decían, de características distintas, muy seguro, no se usaba en aquella época guantes, el balón era de baqueta, era una cosa completamente No, y diferente. además, tío, es horrible, es terrible, o sea, le estás cargando la mano al portero, Carlos, y, por ejemplo, nadie sale más raspado durante esa época que, por ejemplo, todas las leyendas del Guadalajara, ¿no? Pues que era la base de la selección mexicana, ¿no? Y un campeonísimo que entonces pues, internacionalmente pues no sirvió de nada. Si ya nos vamos a verlo de una manera o sea, no es culpa del portero, pues, ¿no? O sea, ¿quién era la base de esa selección mexicana? Pues los jugadores de Chivas. Y la selección tuvo resultados muy discretos. Entonces, no puedes nada más juzgar. Cuenta la leyenda, Anuar, que el Real Madrid se fijó en él en algún momento. Bueno, ahí no sé de eso, pero. Digo, estoy hablándote del viejo fútbol, ¿no? Que el Real Madrid de aquella época se fijó en él. Pero, pues en aquel entonces no se usaba esto, o sea, no era tan común, ni mucho menos para un jugador mexicano. Y cuentan que don Antonio dijo, no, yo aquí me quedo en México. No, pues no lo es ni ahorita, Carlos, imagínate en esa época. Efectivamente. Empezó por allá de 1942 en un equipo amateur que, fíjate lo que son las cosas, era el Club Oviedo, amateur. En el 48 lo vendieron al Real Club España, en donde su compañero de fórmula como arquero y arquero suplente era el después multigalardonado y recordado José Alfredo Jiménez, quien también jugaba de portero en aquel entonces. En el 50 se mueve a el equipo de sus amores, al Club León, gana 2 campeonatos de liga y ahí se quedó hasta que se retiró en 1966. El 5 copas, después de esta etapa gloriosa como jugador, aparece como director técnico de uno de los equipos que yo se lo digo sinceramente, y nunca se me va a olvidar, verdugo de las Chivas, incontables ocasiones les hizo ver su suerte, y un equipo que le da unos juegos al América más poderoso de todos los tiempos. Impresionante. Primero con el dueño folclórico Nicandro Ortiz, en aquel estadio Venustiano Carranza, que era una pesadilla, con la bravura natural de los michoacanos, y con un equipo muy bien conformadito, un equipo de un dueño único, con un técnico único, y con un montón de jugadores que todavía hoy nos acordamos, porque era un equipazo.
El Morelia era un equipo guerrero, combativo, de la misma calaña y altura de probablemente aquel Puebla de aquella misma época, de aquellas Chivas, de aquel América, de aquellos Pumas. Era una liga, desde mi punto de vista, Anuar, y respetando distancias, tiempos, más difícil que la Liga MX de hoy, porque había más calidad general, había una serie de equipos muy buenos, muchos equipos muy buenos. No como ahorita que todos son No, pues parejos, pero tan solo por algo tan simple, ¿no, Carlos? Amigos, pues como ahora con esta cosa de las dos liguillas, pues simplemente tienes dos chances en un año, ¿no? Así de sencillo, antes tenía solo una por año, entonces ya desde ahí vamos mal, ¿no? Es muy probable que en el formato actual, a lo mejor ese Morelia por ahí hubiera podido ganar tal vez un torneo corto, Carlos, ¿no? Digo, así es el sistema y los cuentas, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Que es mucho mejor para un equipo tener dos chances que tener solamente una, ¿no? Entonces, el buen Dani se acuerda de la Tota, una auténtica leyenda e institución de nuestro fútbol, el primero y original 5 copas. Sí, y curiosamente, fíjate, es una cosa chistosa. Después han venido otros 5 copas, también mexicanos, más allá de Lothar Mateus, pero también ha habido otros 5 copas, pero el original, el único, el que era el verdadero 5 copas era don Antonio, que reiteramos una vez más, pues fallece este día a los 93 años de edad. 93 años de edad. Leyenda del Club León, leyenda como técnico del Atlético Morelia, que fíjate que esa es otra, ¿no? Es un técnico eternamente asociado a Morelia, ¿no? Yo me pregunto por qué nunca le dieron chance en el propio León, por ejemplo. pues a lo mejor porque era canela pura, ¿no? Parte, o sea. Era bravo, era combativo, sí, era. En parte, como dices tú, nos tocó a nosotros más la parte de entrenador, ¿no, Carlos? O sea, obviamente, pero nos tocó estar siguiendo ahí a ese gran equipo de Morelia, ¿no? Y recordamos haber platicado de tantito con el Fantasma Figueroa y le recordabas Paus Carvajal, ¿no? Y pues no, en aquel entonces, no sé si ahora sus expresiones van a ser más políticamente correctas, tal vez, ¿no? Ahorita que ya que falleció la Tota, ¿no? Pero vamos a decir que recuerdo claramente que se refirió no muy amablemente con la Tota, ¿no? Hacia la Tota, por decirlo de alguna manera, pero. Fíjate, en León, Anuar dirigió al Unión de Curtidores, ¿no? Aquel desaparecido, aguerridísimo equipo, pero no a los Esmeraldas, ¿no? Pues sí, pues digo, pues Tomás no dirigió a los Tigres, Carlos. O sea, hay mucha gente o jugadores que sí dirigen a su equipo de toda la vida, por decirlo, ¿no? Pero no es infalible eso, ¿no? Hay algunos casos donde no. Y estos son dos muy famosos, ¿no? Tigres con Tomás Boy con Tigres, que acabó Tomás dirigiendo hasta Monterrey, ¿no? Pero no dirigió a los Tigres. Y la explicación, ¿por cuál es la explicación? Pues, o sea, pues hay varias teorías, ¿no? Yo creo que aquí con Carvajal se aplica también la misma, ¿no? Hay varias cuestiones que no permitieron que estuviera al frente de su equipo de toda la vida, por decirlo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Falleció don Antonio Carvajal, se le recuerda con cariño, con muchísimo respeto, siendo una figura histórica del fútbol mexicano. Dice Juan Antonio, no alcanzó la Tota a llegar a México 70, más que la sexta hubiera sido la idea de despedirse en casa, ¿no? Terminó su participación en donde le dieron chance de jugar un partido en Inglaterra y dijo, sí, ya llegó al límite en el Mundial previo. Ahí se ven, ¿no? Fue coherente, ¿no? Cuando él sintió, y además ya don Nacho Calderón ya le había robado la posición de privilegio, y pues sí, o sea, tenía 41 años en 70, Carlos, pero pues digo, lo reiteramos, ¿no? Ya básicamente había perdido el puesto el Mundial pasado, ¿no? Entonces. Dice Vidal que quedó a deber como técnico. Fíjate que no. No, pues entras en esta característica donde pues no pudiste coronar, Carlos, con el título, ¿no? Pero tú lo decías muy claro, a lo mejor no sé si sea para alguien como el buen Carlos Tapia o Raúl Ibarra, Carlos, que somos de aquellas épocas muy claras, con conexiones directas con aquella zona, por decirlo de alguna manera, pero como dices tú, hay algunas veces que ciertos equipos se te quedan en la mente y ya lo hemos hablado a lo largo de tantos años de este amiba humilde espacio. ¿Por qué recordamos a ese equipo de pe a pa, Carlos? ¿Por obra del Espíritu Santo? No.
lo recordamos porque era un gran equipo y porque jugaba muy bien y porque tuvo batallas feroces con Chivas y con América, algo con Cruz Azul. Y cuando decimos Olaf Heredia, el Flaco Gómez, Pedro Osorio, Ricardo Campos, Javier Garay, Mario Díaz, Humberto Ron, Juan Carlos Vera, Juan Ángel Bustos, Marco Antonio Figueroa, dirigidos por Atota Carvajal, ¿por qué nos acordamos de ese equipo? Pues ¿por qué? Porque era un gran equipo y que probablemente, insisto, debió ser campeón. Lástima que se estrelló ahí con las mejores versiones históricas de muchos otros equipos, ¿no? O si no las mejores, de las mejores, ¿no? Digo, yo sabes con quién lo puedo equiparar tantito en el tema, a lo mejor basquetbolero, Carlos, es un poquito ese equipo como le pasó, puede ser poquito a Utah, por ejemplo, ¿no? Con Stockton y Malone, ¿no? O sea, un gran equipo, llegaron 2 veces a las finales, perdieron, aquí no llegaron incluso a ninguna final, pero pues los equipos post Copa del Mundo campeones son de México, amigos, digo, nada más para ponerlo en perspectiva, ¿no? Yo creo que para reafirmar esa ventana que tuvo el equipo de Carvajal, Carlos, post Copa del Mundo de México, el equipo campeón de la siguiente temporada después del Mundial es Chivas, con un equipo histórico, una de sus grandes versiones de todos los Sí, tiempos, el ¿no? dirigido por Alberto Guerra, ¿no? Luego América gana 2 títulos consecutivos con una versión increíble del América. El equipo campeón del 90 es Puebla, con su mejor versión histórica, y ya si quieres extender un poquito más a 91, también es una de las versiones más fuertes de Pumas de su historia. Entonces, esos son los equipos que fueron campeones, donde este equipo de Morelia estaba contendiendo, ¿no? Se toparon con competencia feroz, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y te digo, yo creo que no le quedó de ver a nadie, Fidel. Creo que fue protagonista en su época, pero le tocaron equipos probablemente mejores. Y esto como homenaje al propio, a los propios equipos de dicha época, ¿no? A esas versiones de aquellos equipos que eran también extraordinarias, por no decirlo de otra manera. Dice Juan Antonio, por prácticamente todo el siglo XX, Carvajal fue el único con 5 copas, y se ve que luego el récord cambiaba casi cada mundial, porque los nuevos jugadores duran más ahora en el siglo XXI, ¿no? Sí, Dice... y sigue siendo parte de una lista, reiteramos, súper selecta, Carlos, que mencionamos mucho el pasado mundial. Guardado tiene 5 mundiales también, jugado 5, igual que Mateus, Márquez, Messi y Cristiano. Tienen 5 mundiales, Buffon y Ochoa. Buffon jugó en 4 de las 5 y Ochoa ha estado en la escuadra en 5 y jugó en 3, ¿no? Entonces, los que estuvieron en 5 mundiales, curiosamente, pues sí, no creo que es una cifra positiva, la verdad, para México, Carlos. La verdad es negativa. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser referencia que Carvajal está en esta lista exclusiva con Guardado y Márquez de México y obviamente con Mateus, Messi y Cristiano. Nada más. Pero los nombres, ¿no? O sea, digo, no son enchiladas, no son enchiladas, es una hazañotototota. Daniel Arce, en México tenemos varios 5 copas, Tota, Márquez, Ochoa, Guardado, el Gullit, Giovanni, Marco Fabián. No, esos son de más copas, mi querido Dani. Y nos destacaba algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Carlos Tapia dice, caray, la gente está enferma, dicen las redes, aprovechando la muerte de la Tota para poder retirar calabaza a Ochoa, ¿no? Sí, muchos van a decir, sí era portero, no como las porquerías de ahora, cada quien en su tiempo, pero sí, hay gente muy enferma que seguramente utilizará la coyuntura para seguirle arrimando tierrita a su árbol favorito, ¿no? Eso es una realidad de una u otra manera. Así que bueno, pues ahí está. Dice Mani Cepeda, saludos mi querido Manuel, dice, pasaron 32 años para que alguien igualara a don Antonio como 5 copas. Dice, pudo haber sido Pelé, pudo haber sido Maradona o Hugo Sánchez, antes que Lothar Mateus, pero no fue así. Así de grande es el aura que la Tota dejó en el fútbol soccer nacional e internacional, y todo un ícono como director técnico de los Canarios, enviando a la batalla a 11 guerreros ante la dura competencia de los 80s. Adiós, inmortal Tota, gracias por todo. Manuel, ¿te tocó a ti entrevistarlo en persona? A mí no me tocó la fortuna de entrevistarlo en persona, nunca. Es uno de esos personajes que me hubiera encantado entrevistar y que nunca pude hacerlo.
te pregunto si a ti, Manuel Cepeda, si lo estás viendo, mi querido Marco, alguno de los compañeros, alguien lo entrevistó en persona, o aunque sea vía Zoom, ve tú a saber, no, yo no tuve esa oportunidad. Dice Manuel que tampoco se le dio la oportunidad en la vida de profesional de entrevistarlo. No me tocó. Y es una de esas entrevistas que de verdad le digo, ¿se acuerda la época esta de las entrevistas de la pandemia? Es una de las entrevistas a las que le mandé como, ¿qué le gusta? Unas 70 cartas a diferentes personas, ¿no? Le mandé carta a la gente de León, a la gente de Morelia, a la gente de diferentes compañeros periodistas en Michoacán. Nadie me pudo conseguir o sea, hablaba con medios que tienen la ventaja, Carlos, sí habló con algunos medios pues, pero con las marcas, pues, obviamente, pues, en este caso, de Televisa y de Azteca. Los grandotes, ¿no? Y de Televisa y de Azteca, ¿no? O sea, yo creo que... esa es una de esas entrevistas que me hubiera encantado hacer alguna vez, te lo digo sinceramente. Pues te digo, o sea, sí lo hizo, pero con los medios institucionales, ¿no? Pues descanse en paz, don Antonio Carvajal, la verdad, se le recuerda con cariño y, pues en paz descanse, ojalá y que se le haga un merecidísimo homenaje en los partidos del fin de semana, y que se le dé su lugar histórico, ¿no? Porque lo tiene ganado a pulso, desde cualquier ángulo, uno de los personajes más interesantes en toda la historia del fútbol mexicano. Además, reitero, recio, le tenían hasta miedito porque era grandote, bravo, no se dejaba de nadie, de esos jugadores que dices tú, carajo, dejó época. En paz descanse, don Antonio Carvajal.